bienvenida entonces a Alessandra Simoes Paiva. Tuve la oportunidad de conocerla personalmente hace un mes, más o menos un mes largo, ¿no? Alessandra es periodista, crítica de arte e investigadora con una destacada trayectoria en los campos de la cultura, las artes y la educación. Actualmente es profesora adjunta de la Universidad Federal do Sul de Bahía y presidenta de la Asociación Brasileña de Críticos de Arte, sección brasileña de la Asociación Internacional de Críticos de Arte, AICA. En los últimos años ha orientado sus investigaciones hacia el fenómeno del giro decolonial en las artes brasileñas. Ganó su trayectoria, ganó proyección a partir de la publicación del libro Virada Decolonial na Arte Brasileña en 2022, obra que recibió el premio Gonzaga Duque, otorgado por la ABSA en 2023 por su contribución pionera a los debates étnico-raciales y de género en el arte y la cultura. Entre sus artículos más recientes se destacan Reconfiguraciones de un mundo posible, el nuevo arte indígena brasileño y sus articulaciones con los lenguajes contemporáneos, que publicamos en nuestra revista Estudios Artísticos de nuestro doctorado. Y también Desmantelando Fronteras, impactos del movimiento decolonial en las instituciones artísticas de Brasil. Con la ponencia titulada El giro decolonial en el arte brasileño, le damos la bienvenida a Alessandra Simoes Paiva. Bienvenida. Olá, muchas gracias. É um prazer estar aqui. Pido desculpas por mi portunhol. ¿Me escuchan? Voy a hablar en portuñol. Sí, fue muy bueno encontrar el maestro Pedro Pablo en Brasil, porque estaba junto con Adolfo Tinte, los dos son mis referencias bibliográficas en mi libro. Fue una buena sorpresa y aquí estoy para hablar un poquito de mi libro. La presentación de Alexander gostaria de comentar, fue bellísima, este final especialmente de los hombres duros muestra realmente la encarnación de la literatura que afecta a nuestros cuerpos. Fue mucho emocionante oír cómo la muerte cuando se aproxima de las personas que amamos y cómo podemos sentir en cuanto lectores, espectadores, ¿sí? De las palabras artísticas. ¿Tienes mi presentación o quieres que yo misma compartillo? ¿Tienes permiso para compartir? Sí, voy a un minuto. No soy muy acostumbrada con el Zoom. ¿Puede ver? ¿Está ok? Sí, ¿lo puedes dejar en pantalla completa? Un minuto. ¿Así? Perfecto. ¿Está pasando? Sí. Sí, entonces voy a hablar acerca de mi libro, El giro decolonial en el arte brasileño, que llamamos en Brasil de virada, el giro e la virada en la arte brasileña. Yo soy crítica de arte visuales hace 30 años, en la prensa principalmente. Me torné académica hace 20 años. Y como una testemunha ocular de las mudanzas fuertes que ocurren en Brasil y en el mundo, yo tomé la decisión de publicar este libro recientemente y que ha tenido bastante éxito en Brasil, especialmente en la academia. Está siendo utilizado en algunos posgrados en Brasil y es muy bueno porque expresa la minha própria necessidade de que eu tinha de ter uma referência bibliográfica para mis estudantes em la Universidade del Sur de la Bahía, en la graduación, en el posgrado también. Lo que me movió a hacer ese libro era la pregunta, o que é decolonial, o que é esta palavra que não existe em português, né? Existia descolonial,
Y cuando yo observo que las personas están hablando de colonial, empiezo a pesquisar y descubrir y hacer ese transporte de la palabra para el mundo de las artes visuales. Esto pasa por una historia subjetiva y por mi trayectoria personal, por esto traigo esta imagen que es de mi bisabuelo. Hace eco agora. ¿Ok? ¿Me escuchan? ¿Sí? Ok. Mi bisabuelo en el regazo de su nodriza, ella quedó como una persona anónima para la historia, mientras que mi bisabuelo pertenecía a una familia de médicos tradicionales en Brasil, y esta foto se encuentra en un museo brasileño. Y esto me llevó a cuestiones subjetivas y personales que en el sentido de repensar la decolonialidad desde mi propia experiencia como una persona blanca en Brasil, mientras sabemos el nombre de mi bisabuelo, no sabemos el nombre de esta mujer negra, que era su nodriza. Está una pintura porque yo también pinto. Esta reflete, simboliza los sueños que yo tuve cuando empecé a esta alfabetización racial pela cual yo tuve que pasar para poder entender el proceso del racismo estructural que existe en Brasil, especialmente en la relación entre las mujeres blancas, el feminismo blanco, el feminismo negro. Este es mi libro. La portada fue realizada por el artista indígena Denilson Baniwa, que es una figura de gran destaque en el arte contemporáneo brasileño, y muestra el sopro de Maliri en la cosmovisión Baniwa. Aquí podemos ver mejor el sopro que envía esta bonita mensaje para el mundo, y que hago ahora una relación con la mensaje que paso con mi libro acerca de lo crecimiento exponencial de la presencia de personas negras, indígenas y LGBTQIA+ en Brasil, en las artes visuales brasileñas. La idea era trazer una trayectoria histórica para el decolonial en las visualidades brasileñas, pero puntuando como en la pandemia tenemos en Brasil una explosión de informaciones, exposiciones, nuevos nombres, nuevos artistas, curadores, gestores de museos que están en estos lugares de las personas negras e indígenas, por ejemplo. El caso de Brasil, de Adriano Pedrosa, como el curador, el primer curador latinoamericano en la Bienal de Venecia en el año pasado, es muy simbólico también. Aquí tenemos la imagen de Glicéria Tupinambá, una artista brasileña que vive en el territorio que yo vivo hoy, donde está mi universidad, que es en Bahía, el estado más negro de Brasil, y con fuerte presencia indígena de los Tupinambás, de los Pataxós Ranranran. Glicéria estava em la Bienal de Veneza e tem um trabalho muito importante. Ela é uma antropóloga, pero que empieza a reconstruir o manto tupinambá, que temos muitos exemplares em Europa, e seu trabalho de reconstituição do manto tupinambá acaba
estimulando la vuelta del más importante manto que estaba en Dinamarca y que vuelve a Brasil este año, como un gran marco para el Museo Nacional, como un grande marco en este contexto de lo fenómeno decolonial en Brasil. Es muy interesante porque es una antropóloga, pero que transita por la arte, y esto nos trae a tona una serie de dados muy interesantes acerca de lo que podemos pensar sobre las estéticas de los pueblos originales que están profundamente ligadas a procesos espirituales y procesos que tienen fuerte ligación con la existencia y con la lucha política por el territorio en Brasil también. Entonces, por ejemplo, el caso del Tupinambás muestran incluso la noticia reciente del reconocimiento de un adiantamiento en lo reconocimiento del territorio por el gobierno Lula en este último mes. Entonces, otro ejemplo, el colectivo Macu de los indígenas Junicuín del Acre en Brasil, que pintan toda la fachada del Arsenal en Venecia. Bueno, yo hago algunos marcos históricos en el libro que no se agotan porque este libro es un proceso vivo, necesita ser revisado, porque también muestro que a pesar de que tenemos una gran explosión en la pandemia, también tenemos muchas cosas que acontecieron en la historia reciente. Incluso esta puntuación de Alejandro Araújo Bispo, un antropólogo visual, que muestra la importancia del movimiento artístico negro organizado por medio de la escena del teatro como una grande influencia. Esto nos lleva, siempre hablo a respecto de la importancia de posibles estudios comparados entre nosotros en Brasil y nuestros países vecinos de lengua hispánica sobre las diferencias que podemos ver acerca de estas nuestras historias en relación a los pueblos afrodiaspóricos e indígenas, y sus balanzos y presencias actualmente en el campo de arte. Entonces, en Brasil, tal vez sea un dado interesante que podemos pensar entre la relación de la presencia del arte hecha por personas negras, que es muy fuerte en comparación con las indígenas, que son muchas también, pero es un dado interesante que nos lleva a pensar en posibles estudios comparativos con otros países de América Latina. Entonces, en la pandemia tenemos grandes exposiciones como Veshua, organizada por Naime Terena, una de las primeras curadoras indígenas en Brasil, y una exposición que pela primera vez, tal vez, muestre el arte indígena no a partir de un olhar etnológico, pero desconstruído, sin un recorte tan cronológico y con espacios dialógicos, en fin, una serie de estrategias que pasan a ver, a escuchar el arte indígena de una forma diferente, especialmente a partir de una curaduría hecha por una persona indígena. Moken Surari, otra importante exposición que puntuamos como el inicio de este movimiento decolonial en Brasil, con la presencia de Dayara Tucano y Jaider Isbel, que se murió mucho precocemente, infelizmente, mas que fue una figura como un farol, una luz para los artistas indígenas en Brasil, que escribió mucho sobre lo que sería posible si pensar acerca de un arte indígena contemporáneo. También, além de una nueva generación,
penso também sobre a valorização de artistas que não são tão jovens, pero que passam a receber um grande reconhecimento, como Hoseki Yanomami, com uma grande exposição individual em MASP, em São Paulo, como em outros inúmeros lugares, ou Carmésia Emiliano. Aqui mira que é um trabalho da Universidade Federal de Minas Gerais, pero trago esta fala esta pontuação de Maria Inês de Almeida, maestra na Universidade Federal de Minas Gerais, que habla da importância da política de cotas em la Universidade Brasileira como um passo, como um ponto clave em estas mudanças em las artes, que podemos conectar com esta ideia de uma nova geração de pessoas, de artistas que estão neste lugar de las pessoas negras e indígenas, e também algumas reflexões acerca das poéticas que atravessam o gênero, as discussões de gênero, e que partem também de dentro do ambiente universitário hasta chegar em el circuito artístico com grandes exposições, como o Queer Museu, que sofreu censura em Brasil, pero que depois aconteceu com esta ideia de desvio como um conceito muito importante para o desestabelecimento das ideias fixas e eurocêntricas em lo campo de las artes visuais. Aqui, Pedro Pablo, porque está em meu livro, o conceito de desvio que temos colocado por Gaudêncio Fidelis vai muito ao encontro das palavras de Pablo Gomes, no sentido de como podemos pensar a arte a partir destas outras cosmovisões que não são capitalistas e que são globais e multipolares sobretudo. E uma importante geração, eu acabo de finalizar um texto também sobre uma nova geração de artistas trans em Brasil, jovens, e que tragam e que apresentam temáticas que podemos pensar como interseccionais, porque mezclan las questões raciales con el género, con las questões éticas, como Ventura Profana, com las questões religiosas, políticas, como J. Mombassa, Castiel Vitorino brasileiro, que com seu corpo flor, pensa uma estética de cura, e Yura Sodoma, que se intitula uma drag queen da Amazônia e que pensa também as práticas ecológicas e que trago bastante como um lugar interseccional, como as grandes questões para o século XXI, a questão ecológica atravessada pela questão de gênero e racial e étnica. Yura hace muchas fotoperformances y me gusta mucho la linguagem de la fotoperformance y la videoperformance. Estoy refletindo mucho sobre esta linguagem que ha sido bastante utilizada por esta nueva generación. Yura, por ejemplo, en Manaus, en la Amazônia, onde en la ciudad hay bastante poluição, hace una performance al vivo, pero que se torna también una fotoperformance como una obra acabada también, con esa personaje de la drag queen de la Amazônia. Y aquí está esta imagen de Sérgio Adriano, penso que es muy simbólica quando saca el S, nos leva novamente a pensar em la palavra decolonial, que em Brasil
se torna muy conocida en el ámbito sociológico por conta del trabajo de la profesora Luciana Balestrin, que escribió mucho en Brasil sobre todo el giro decolonial por conta do projeto do grupo Modernidade de Colonialidade e Decolonialidade, pero a partir de uma visão mais sociológica, e eu trago este desdobramento para o campo do arte, e principalmente o pouco que eu sabia em 3 anos atrás, a partir destes 2 textos de Walter Mignolo que eu utilizava em la pós-grado com meus estudantes, que para mim se tornaram textos antológicos e que eu trago em el livro, em la introdução, onde podemos pensar em estes 2 conceitos que Mignolo traz de la estesis, ante la estética como um espaço descolonizado de la estética, una arte que se pensa hecho en el mundo, en la existencia, en la vida, en la política, y la gnosis como una antítese de la epistemología occidental, como el lugar de la intuición y de la espiritualidad, por exemplo, como lugares também que nos trazem conhecimento válido e profundo e importante. É por isto que em livro há capítulo em que comento estes 2 textos de Mignolo. E uma questão que Mignolo nos põe que é muito também paradigmática para mis questionamentos acerca de la arte, se podemos chamar de uma arte decolonial, que é a questão da representação, que para ela não é o que como nos aprendemos na escola, e como a arte decolonial novamente passa a questionar a ideia de uma estética clássica baseada sobretudo em lo ocularcentrismo. E Mignolo, quando avalia o trabalho, quando reflete sobre o trabalho, por exemplo, de Benvenuto Chavarray, artista indígena incrível de Guatemala, nos traz novamente esta ideia de que a arte, a partir deste barro moldado por las manos de Benvenuto, que hace uma escultura a partir de sua primeira maestra, que é sua abuela, que fazia as tortillas e que para ele é um ato estético também. Então, e também penso ser muito interessante quando Mignolo questiona se a partir deste lugar latino-americano se podemos pensar em Tanja Ostojike de Iugoslávia também como um lugar descoloniado, ampliando a discussão para um mundo global. Pero em Brasil volvemos a pensar sobre as estéticas afrodiaspóricas, como o belo trabalho de Airson Heráclito, donde podemos ver a influência das religiões de origem afro e que se trazem para dentro do museu em seu ritual, revelando o quanto esta espiritualidade se dá dentro de uma estética que acontece com a vida e com a cosmovisão e com a religião e com a espiritualidade também. O coletivo Macu, novamente, que a partir da miragem da ayahuasca, cria imagens que também propõem a cura a partir da arte e do canto e da dança e das colores e assim por diante. Em livro também passo a pensar sobre o espaço urbano e a presença de los artistas indígenas pela primeira vez, especialmente em el contexto da pandemia, quando estamos
em casa e não podemos estar juntos, e há uma série de projetos em Brasil para que as ruas sejam ocupadas por arte, e dentro deste contexto também o quanto viemos crescendo as estéticas indígenas e das pessoas negras, e também as questões de gênero, as questões das mulheres em las poéticas urbanas. É movimento muito forte, e que eu novamente volto a escrever depois do livro, porque podemos perceber o aumento com números, o crescimento da presença das pessoas indígenas e negras, especialmente em los espaços urbanos, como Denilson Baniwa também, que é um artista que atua bastante com a linguagem da arte urbana, como o grafite e a performance. Aqui ele que hace projeções sobre ícone de los bandeirantes em São Paulo, recontando uma história a partir da visão original e diferente da invasão bandeirante pelo interior do país, ou outras pessoas para lá, allá de la estética colonial de las igrejas, especialmente em uma igreja como o Rosário dos Homens Pretos, construída por pessoas negras, hecha pelo coletivo Coletores com essa projeção. E também um movimento de los próprios museus, quando pintam seus murales para fora, e também com as estéticas afrodiaspóricas. Denilson Baniwa, quando hace jardim, não sei como se diz em espanhol, fora da Pinacoteca, como uma obra viva. E vou trazendo inúmeros exemplos de los artistas, como Xadalu, que é um artista atuante guarani que reconstrói sua identidade no sul do país e que trabalha conjuntamente com as comunidades e ocupa as ruas e questiona os lugares hoje que são urbanos e que já foram de los pueblos indígenas, pero a partir de uma linguagem urbana, como os stickers, que são os adesivos, as pinturas murales, e que hace juntamente com os indígenas, fazendo oficinas coletivamente. E há capítulo também em livro em que penso sobre uma estética de futurismo indígena, que não é uma novidade, pero eu parto da ideia estética mesmo do artista Cadu Tapuia, que me gusta muito sua estética, e que hace colagens digitales, trazendo esta discussão sobre o tempo para as cosmovisões indígenas, tempo espiralar, tempo que não é algo tão cronológico como no Ocidente, e que desconstrói também a ideia de passado que se quedou no passado, futuro que está por vir, pero sim futuro que é ancestral. Ok. Entonces, hay también colagens digitales de Denilson Baniwa, que questiona también un asunto, una temática muy corriqueira en Brasil, que es el uso de las tecnologías digitales pelos los indígenas, que son vistos pela población como personas que están en un pasado remoto que no existe, como si fueran el mito de la originalidad. Uma série de artistas jovens que trabalham com a estética da colagem digital, ou também Paulo de Sana, que faz belo trabalho com a pintura que ganha estas colores acesas com a iluminação, e que também está dentro desta discussão que trago sobre um possível futurismo indígena, como economia em si também, hace belo vídeo musical. E outro capítulo que me gusta muito, que é uma provocação, quando
trago artistas brancos e decoloniales, lugar de fala, não sei se em espanhol, em castelhano podemos dizer lugar de habla ou lugar de ponência, de enunciação, que em Brasil ganha tamanho de polêmica muito grande com o livro de Djamila Ribeiro, que tem este título, Lugar de Fala, e que é acerca de como os discursos podem ser usados nesse campo e que em Brasil são muito polêmicos em las redes sociais especialmente e que muito me incomodava durante a pandemia e por isso parto de la pergunta quando pode um artista hablar pelo outro. Então, parto de minha subjetividade a partir de dois artistas que me gustam muito, que é Adriana Varejão e Luiz Zerbini, que são artistas blancos e que abordam em suas temáticas questões decoloniais, como nesta obra que podemos ver de Adriana Varejão, que trabalha muito com os azulejos portugueses e a carne que brota de trás. Então, eu vou explorar a fundo o lugar de fala em Brasil, além de Djamila Ribeiro, com outros autores também. Então, esta obra, Testemunha Oculares, que Adriana Varejão invita uma pintora acadêmica, não é ela que pinta, uma pintora acadêmica, e fura os ojos de três mulheres, uma indígena, uma mora e uma asiática. Então, é muito interessante como Adriana trabalha com esta ideia de uma identidade fluida, pero que é uma crítica também à colonização. E J. Mombassa, em um livro importante em Brasil, retoma a discussão do lugar de fala, que é esta artista trans que mostrei, J. Mombassa, muito importante, que é negra, uma pessoa negra e trans, e que diz que não é quem pode falar, mas como falar. E também, se em uma grande exposição que ocorre em Brasil do pintor Luiz Zerbini, que é um pintor excelente, riquíssimo, em seu catálogo de la exposição, há um texto de Naime Terena, esta indígena curadora, é uma pensadora, que nesta pintura vai dizer que é uma pintura que retrata um massacre que houve em território Yanomami, em Rashimu, e Naime Terena afirma que Zerbini não é Yanomami, não estuve em Rashimu, nem em nenhum outro território Yanomami, pero su território é a arte. Então, penso que é uma citação muito importante para que podemos desestabilizar também uma certa bipolaridade que há nesta discussão quando ela não ganha a profundidade científica e acadêmica em espaços que podemos pensar de uma forma mais sólida que não como em las redes sociais, onde há muitas polêmicas sobre o lugar de fala, de habla. E 2022 foi um ano muito importante em Brasil, porque tivemos a comemoração do centenário do modernismo brasileiro por conta da Semana de 22, o mais importante evento que hace empezar o movimento modernista em Brasil. Então, neste centenário, podemos ver o reflexo do movimento decolonial, porque os artistas, os curadores, os intelectuais
empezó a cuestionar qué movimiento modernista fue este, que fue hecho por una élite branca brasileña que de una cierta forma se apropiaba de las estéticas originales y africanas para hacer sus imágenes. Entonces, una serie de eventos en 2022 en Brasil tratan de la temática de una reconfiguración de la Semana de Arte Moderna, como la Semana de Arte Mundana, del artista mundano, que trata de questões ecológicas. Mundano não é um artista branco, pero vai abordar a decolonialidade a partir del cartazete de la Semana de Arte Moderna, haciendo una reinterpretación ecológica. Y así otros inúmeros artistas, como el colectivo Kokir, que repensa las imágenes coloniales, y la noción, surge esta noción de reantropofagia, porque la antropofagia fue un concepto base clave para el movimiento modernista en Brasil, especialmente con la generación siguiente a la Semana de 22, con Mário de Andrade, que cría Macunaíma, con la Tarsila de Amaral, que cría un ser antropofágico, y Oswald de Andrade, que escribe el manifiesto antropofágico. Entonces, 100 años después, el artista Denilson Baniwa nuevamente va a propor una reantropofagia, isto é, agora somos nosotros que vamos hacer la antropofagia de nós mesmos ou de ustedes, apesar de que Mário de Andrade era um homem negro, pero esto de una cierta forma fue apagado de la historia y retoma nuevamente. Pero ahí está la cabeza de Mário de Andrade con el libro Macunaíma. Macunaíma es un personaje importante en el imaginario brasileño como el antihéroe que va a ser retomado en el movimiento tropicalista en los años 70 con el Cinema Nuevo, en una película muy buena, pero que es un mito para los indígenas de la Amazonia, no solo brasileña, pero de otros países también. E Jair Isbell, esta figura importantíssima para os artistas indígenas que não está mais entre nós, escreve um texto muito bonito em uma revista acadêmica que se intitula Macunaíma, mi abuelo en mí. Quando desestabiliza, não que quer. Jair Isbell não quer dizer que Macunaíma é únicamente, exclusivamente de los indígenas, é de todos nós, de toda a população brasileira, porque Macunaíma é um espírito que concorda em estar em el libro de Mário de Andrade também. Pero, al mesmo tempo, Jair Isbell problematiza otras cuestiones como la apropiación cultural y así por delante. Pero este cuadro de Denilson Baniwa se torna un símbolo de este momento en Brasil, incluso es adquirido por la Pinacoteca de São Paulo en comodato. Se torna un símbolo con la idea de reantropofagia. Y así una suerte de imágenes que trazan esta reantropofagia, como Cadu nuevamente en el cuadro de Tarsila de Amaral, en que hace una colaje digital con su novia, pintada con los grafismos, con los grafismos indígenas, o Pamela de Castro, una pintora negra que hace un autorretrato de Tarsila do Amaral, como una mujer negra, o Renata Felinto, que cuestiona la idea del cuadro símbolo que se llama A Negra de Tarsila do Amaral,
y que nuevamente va en torno de la imagen de las nodrizas en Brasil, que en Brasil, no sé si en castellano llamamos de ama de leche, que es las mujeres negras que daban leche para los niños de la élite brasileña, y ella hace un enterro simbólico de la negra y das nordizas, de reconstituir las nordizas brasileñas, las mujeres negras, en túmulo antropofágico de Yuri Cruz, también con la negra de Tarsila. Otras interpretaciones, como Mundano nuevamente hace un grande panel con la tierra, los colores de la tierra de la grande tragedia de Brumadinho, donde hace un rompimiento de una barraje de minerio que mata centenas de personas en Brasil. Entonces, me pregunto si tiene el arte contemporáneo y la arte decolonial más similitudes que diferencias. Y mi tendencia es pensar que el arte decolonial está dentro del arte contemporáneo como más un capítulo, y específicamente cuando pensamos en las ricas estrategias de la relación del arte contemporáneo y su relación con la vida. Entonces, las estéticas son las más ricas, aquellas que están en profunda relación con la existencia, pero la decolonialidad traz un fomento a más cuando pensamos en la lucha política, y realmente es algo innovador y que viene con mucha fuerza en Brasil, cuando pensamos en la lucha territorial, en racismo, en el racismo, en la ancestralidad, en las identidades, en el medio ambiente, la madre tierra y tantas otras temáticas tan importantes para el arte y para la vida como un todo. Entonces, nuevamente podemos pensar en que cuando Mignolo dice que en la escuela o que aprendemos sobre la representación, ya podemos hacer una colección de citaciones de autores que piensan en la arte en profunda relación con la vida, como Achille Mbembe, que en la arte como una función de pulsión contra la muerte, y como hace la artista transnegra J. Mombassa, que escribe un libro que se intitula Nós Combinamos de Não Morrer. Él logró que es una antropóloga que piensa mucho sobre las artes indígenas y como una arte que está en profunda relación con la vida. Voy a pasar esas imágenes porque aquí hay también, podemos ver Jacques Rancière, cuando dice sobre el carácter representativo del arte, que son lenguajes que no se prestan a la pedagogía ni a una explicación de mundo, son ante todo una reconfiguración del mundo sensible. Aquí el colectivo Caigangue, que hace colectivo Coquir, que quiere decir fome, porque los Caigangue sienten fome y no tienen más los elementos naturales para hacer sus grafismos, sus elementos, sus artesanales. Entonces hacen las piezas con plástico reaprovechable de lixo, y en profunda relación con la comunidad indígena también. Y nuevamente la noción de estética relacionada de Bourdieu, estos artistas, como Krenak diz, que andam sempre juntos, não há nenhum povo que sai sozinho pelo mundo, mas somos como, os indígenas são como constelação. Então, lembrando os times curatoriales, tanto em la Bienal de Veneza com Denilson Baniwa, Arisana Patachó, Gustavo Caboclo, que eram
la curaduría del pabellón brasileño en la Bienal de Veneza o la penúltima Bienal de São Paulo, que en time había 3 personas negras, Grada Quilomba, Helio Menezes, Daiane, y apenas un hombre blanco. E grandes artistas, para ir terminando mi fala, não sei como estou de tempo, pero trago apenas exemplos que me gustam muito, como Maxwell Alexandre, que é um artista negro do Rio de Janeiro, que hace uma série que chama de Papel Pardo. São grandes obras, é um meteoro em el sistema de arte, muito valorizado hoje em dia, com suas obras sobre papel, questionando a valorização de la... Eu queria volver um minuto. E que vai adentro do museu com a comunidade de las favelas, pintar os cabelos de loiro blonde dentro do museu, que é um ritual da comunidade negra em las comunidades cariocas, com a ideia de la piscina, como podíamos ver em la obra de Paulo Nazaré, outro grande artista brasileiro que 20 anos atrás saiu a pé de Brasil hasta os Estados Unidos para vender esta Kombi com bananas, e que durante esse percurso de muitos meses se põe a registrar em imagens, diários, filmes, a população, as comunidades, questionando as identidades e tentando vender sua imagem de homem exótico em uma obra muito complexa, muito ligada à vida e com muito humor também. E Glicéria Tupinambá, uma imagem forte para pensarmos que veste este manto reconstruído e que traz habla de uma forma muito bela sobre quando questionamos esta reconstituição da identidade que em los indígenas nordestinos de Brasil e não amazônicos, que são os indígenas que se mesclam muito com as pessoas negras, e por isso enfrentam um duplo racismo, porque não são os indígenas puros, como as pessoas tentam imaginar, que seria um indígena amazônico, mas um indígena muitas vezes que é negro, e que em la cultura, em la arte, podemos pensar a partir destas, quando Glicéria habla de um pote, um cântaro que se quebra e que os pedacitos se quedam por todas as partes e que não interessa, que seu trabalho é fazer esse mosaico de juntar os pedacitos e pegá-los de novo, e que não importa que não é o mesmo cântaro, e que isto não importa, que a cultura não é pura e que é um processo histórico e que esta luta agora é legítima e muito importante para que os pueblos invisibilizados do campo de circulação da arte visual agora pedem espaço, pedem passagem, e aí estão com muita força. Então, eu termino e penso que está ok. Está mudo. Mudo, aún mudo. Hola. Sí, agora ok. Ahora sí. Te vamos a repetir el aplauso desde acá para que lo escuches. Gracias. Muchas gracias, Alessandra. Gran panorama, decíamos, ¿no? De una gran curaduría para hacer el libro, ¿no? De investigaciones tuyas de años para organizar como todas los capítulos del libro, y atravesados creo que de una mirada decolonial, ¿no?
encontrar cómo en cada grupo de artistas hay una manera como de abordar lo de colonial, ¿no? Es decir, no es una cuestión homogénea, ni siquiera algunos ni siquiera lo enunciarán como de colonial, pero es una lectura de sus prácticas, ¿no? Y creo que nos deja hasta aquí con un gran interés de profundizar y a mí yo tengo el libro de leerlo con más detenimiento, de mostrarle a los estudiantes acá del doctorado para empezar una conversación, ¿no? Hemos, eh, quería hacer un comentario que hay un crítico, un ensayista colombiano muy importante que se llama Carlos Granés. Él escribió hace poquito un ensayo en el que hace como un gran balance del arte, de las prácticas artísticas contemporáneas, y una de sus ideas centrales es que, digamos, por una parte dice que lo de colonial en Europa fue capturado ya por los museos y se volvió se institucionalizó, por decir algo. Ese es uno de los riesgos, hablábamos en Brasil, de lo de colonial, ¿no? Es la institucionalización y su captura por los museos, por las galerías, por el sistema del arte, y entonces se pierde el potencial político. Eso por una parte, pero eso no es todo. Y otra cosa que dice Carlos Granés, con la que yo estoy de acuerdo, es que en el mundo del arte hoy hay una vertiente que está refrescando como nunca antes las prácticas artísticas contemporáneas, y es el arte amazónico. Y en el arte amazónico se incluye como mucho de lo que ha presentado Alessandra, ¿no? De los indígenas de Brasil, pero no es solamente indígenas, sino afro, y es decir, que está refrescando toda la cuestión de la representación, y sobre todo de las artes desde de la pintura, ¿no? Hay un retorno como de la pintura, pero la pintura amazónica sería como una nueva categoría. Eso como para dejarlo aquí y abrirla, si hay comentarios, y felicitar a Alexandra, ¿no? Si hay comentarios aquí de los colegas. Eh, Dale, Alexandra, si hay una pregunta. Mira, Alexandra, me causa curiosidad conocer un poco más sobre la sección que trabajaste sobre sanación, arte y sanación. Me dejaba la inquietud como desde qué parámetros, sí, por qué medios se generaba la sanación, sí, básicamente eso. Lo que veo es cómo los indígenas hablan acerca de esto es muy fuerte, especialmente para los indígenas que están en situaciones más isoladas, como los Runicuins, para quienes no hay diferencia. Una vez yo estaba con Iván Sales, que es un grande líder del colectivo Macu, y cuando me dio la pintura que yo compré, él empezó a cantar, porque tenía que cantar y mostrando los caminos del grafismo, porque aquella pintura era para curar, para sanar mi tontería. Entonces, el acto de me dar la pintura tenía este objetivo. Y de una cierta forma, la sanación también, si pensamos en Gliceria Tupinambá, está ligada con la escucha de los espíritus, los encantados, como los dicen aquí, porque no hay una separación entre lo que es la salud, lo que son las plantas, lo que son el arte, todo está junto, como Vivero de Castro, el antropólogo. No soy antropóloga, soy de comunicación, soy crítica de arte, pero me gusta mucho leer la antropología, y como Vivero de Castro nos pone en la idea de multiperspectivismo. Entonces, es muy claro cuando
conversamos, cuando escuchamos los indígenas, que los procesos de sanación, los procesos están ligados con las plantas, con los espíritus, con las aguas, con todo de la vida y con la arte también. No sé si esta pregunta se tiene a ver exactamente, no sé si comprendí exactamente. Sí, sí, cierto. Ya, sí, no sé si es. Sí, el Y trabajo. yo conectaría tu pregunta con lo que dice Benvenuto Chavajay, ¿no? Que también Sí, todos conocemos acá. Benvenuto Chavajay es un artista guatemalteco que él siempre, y te deja muy claro la cuestión, ¿no? Él dice que en lengua sutujil, maya sutujil, lo que hace el médico y lo que hace el artista y lo que hace el constructor de casas es lo mismo, comanel. Y la palabra comanel significa curar. Entonces lo que hace el médico cura, el artista cura, cuando tú construyes la casa curas, y él dice ¿y qué es lo que cura? Y él dice, lo que cura todo eso es la herida colonial. ¿Y, y qué es lo que hace él como artista? Ayudar a poner los objetos en su lugar. Es decir, que lo que hace la colonialidad, en la herida colonial, es cambiar de lugar los objetos, ¿sí? Y robarse las memorias. Y entonces, una de las acciones que él hizo era traer el Códice Madrid, retornarlo al territorio maya, y es decir, ya en el Museo en España no es el lugar del Códice de Madrid, sí, porque habla desde las historias nuestras de los mayas y de ellos mismos, y entonces traigamos el objeto a su lugar para que hable de nuestras historias, y a todo ese proceso él lo denomina el retorno de las almas. ¿Sí? Entonces los objetos cuando están en su lugar son objetos que están en el museo en Europa, pero sin alma. Y cuando retornan a su lugar, al territorio, la comunidad los recibe y empieza el proceso de sanación de la comunidad, porque tiene sus objetos en su lugar y las almas vuelven, ¿no? Es una manera, obviamente tu pregunta es, en cada artista y en cada proceso se tendría que como que encontrar esa ruta, ¿no? Porque hay muchas maneras de sanar, ¿no? Entonces, esa sería una, otro artista tendría otra, el manto tupinamba sería exacto. otra, ¿no? Es muy claro que el manto tupinamba es una manera de sanar, ¿no? De Sí, reconstituir, diríamos con Walter Miñón, la reconstitución estética de colonial a través del manto. En el artículo que está en la revista Estudios Artísticos aborda un poco, Alexandra, el tema del manto tupinamba, ¿no? Recomiendo la lectura, y no sé si hay otro comentario. ¿Quieres comentar un poquito, Alexandra? sí, cuando el manto retorna, esto tiene a ver también con que Pedro Pablo estaba hablando sobre la performance, sobre la cooptación de la agenda decolonial pelo sistema hegemónico. Quando o manto retorna, eu penso que há uma performance general, como há em la política, há em lo campo de la arte também. Então, há muitas disputas de terminologias, disputas de lugares e como donde puedes estar, o que puedes hablar. Então, el manto tupinambá é muito curioso porque Glicéria se torna muito conhecida fora de la Bahia, que é o departamento que vivimos e onde está su pueblo, pero ela é conhecida fora, em São Paulo, em lo exterior, em outros países, e empieza a fazer esse trabalho de reconstituição, pero não se comunica com as comunidades en el pie de pueblos.
Yo sé de esta historia porque yo conozco los indígenas, porque estoy toda hora en los pueblos con mis estudiantes también, haciendo proyectos de extensión de la universidad. Entonces, los indígenas se quedan muy tristes con esta historia. Y nadie sabe de esto, porque Gliceria hace una performance. Yo, como una persona blanca que consigo ver a la distancia lo que acontece, penso que es un trabajo muy importante el trabajo de Gliceria, porque de una cierta forma impulsiona una política museológica de repatriación de las piezas, pero al mismo tiempo mexe con cosas profundas de los indígenas que muchas veces como brancos pensamos que no son importantes, como la salud mental, por ejemplo. Se quedaron muy tristes, personas indígenas tupinambá se quedaron doentes porque el manto volvió a Brasil sin una consulta de toda la comunidad, porque la comunidad quería ir a Dinamarca a hacer un ritual de cura de los espíritus y de cura de sus cuerpos, y que viniesen juntos porque el manto, que es un manto bellísimo, realmente es un manto rojo, con penas verdaderas del pájaro de aquí de Brasil, y que es lo espíritu en sí para ellos, lo encantado. Entonces, ese rompimiento de Gliceria con la comunidad perjudica, y puedo ver, no tengo una pesquisa empírica porque soy una periodista, comentarista, mis textos son como ensayos generales, tengo esta característica de mi trabajo. Entonces, pero cuando hablo, cuando escucho, converso con los indígenas, es posible perceber en sus charlas, en sus palabras, cómo se adoecen con ese rompimiento, como se quedan tristes, con problemas mentales, ansiosos, porque no pudieron ser escuchados ni acompañar el retorno del manto al Brasil. Son cosas que nadie sabe, no está en la media, no está en la prensa, pero es verdad, Gliceria nunca retornó a la comunidad, su pueblo es en un lugar mucho isolado, y es mucho interesante también porque su hermano, el cacique Babao, es un cacique muy conocido fuera de Brasil por los movimientos sociales, es una persona muy fuerte y realmente tiene una organización en el pueblo casi que autosustentable. Entonces se separa un poco de la grande parte de los tupinambás, pero acaba generando este tipo de conflicto, y que vi llorando, personas llorando, diciendo que están mal, que están doentes, pero al mismo tiempo cuando el manto retorna, começam a pensar que coisas boas começam a acontecer em suas vidas, em sua saúde, enfim. É difícil, mesmo para nós outros que estudamos um pouco, eu não sou antropóloga, e algumas vezes, pero empíricamente puedo observar com meus estudantes que são indígenas como é diferente a estrutura do pensamento, e que es muy difícil, pero claro que hay los artistas que consiguen transitar y performar en este sistema hegemónico, haciendo una política más performativa, más social, y consiguen esa estrategia de ir en el sistema hegemónico y volver a sus pueblos y hacer ese tránsito constante, pero hay muchos que no consiguen y que piensan realmente y tienen dificultad de accesar lo que pensamos como arte a partir de una idea más occidental. Entonces, tengo muchos estudiantes que tengo que pensar en estrategias diferentes, que cuando pido un trabajo artístico, traz ervas, hace una huerta con ervas medicinales, y que aquilo para él es un trabajo artístico, así como Chavarray
habla de su abuela. Entonces, es real, puedo ver eso con la comunidad de Tupinambá, que es muy fuerte. Bueno, muchas gracias, Alessandra. Creo que con estos comentarios y esta ponencia vamos a dar por cerrado nuestra sesión y por cerrado nuestro seminario de estos 4 días del 10º Seminario Internacional de Estudios Artísticos del Doctorado. Muchísimas gracias, Alessandra. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes en algún momento, en este momento final. Muchas Y gracias. creo que quedan muchas preguntas para seguir la conversación, ¿no? Hemos dicho que los estudios artísticos son un lugar de encuentro y de conversación, y lo que nos quedan son momentos para conversar y para seguir tejiendo una red colaborativa en esta perspectiva decolonial del doctorado. Sí. Muchas gracias, un abrazo desde acá y un aplauso final para todos. Gracias. Gracias. Y necesitamos mucho de Buena una tarde para publicación todos. con las traducciones en portugués.